es importante conocer el famoso término de los prompts, aquel que está revolucionando las tendencias de la inteligencia artificial en las aulas de clases. De acuerdo a los autores de Bender y Collen en el 2020, los prompts efectivos pueden guiar el sistema de PNL para que se adapte a las respuestas y los contextos educativos específicos, mejorando así la relevancia y la utilidad de la información proporcionada. Un prompt en PNL es una instrucción, señores, o una serie de instrucciones que se le dan a un sistema para generar una respuesta específica. Esto es importante en la aplicación educativa. Los prompts pueden dirigir a un sistema para ayudar a los estudiantes en sus tareas o para generar cualquier contenido educativo. Los prompts son muy valiosos, señores, en esta era, ya que permiten una gran flexibilidad y adaptabilidad en la generación de respuestas. Sin embargo, diseñar los prompts efectivos requiere una comprensión detallada de cómo los sistemas de PNL interpretan y procesan el lenguaje. Esto puede implicar el proceso de prueba y error para redefinir un prompt de manera de que el sistema responda de manera más útil y educativa posible. La utilización de los prompts también plantean desafíos, especialmente en términos de dependencia de claridad y precisión del lenguaje utilizado. Un prompt, señores, mal diseñado puede llevar a respuestas confusas o irrelevantes, lo que podría frustrar a los estudiantes en lugar de ayudarlos. Los prompts en el concepto de procesamiento del lenguaje natural son instrucciones, recuerden, instrucciones o estímulos que se proporcionan a un sistema de PNL para generar una respuesta o realizar una acción específica. La estructura de un prompt puede variar ampliamente según el sistema y la tarea específica por la cual está diseñado, pero generalmente se pueden identificar varias partes clave. El primero, el objetivo del prompt, es aquel que describe el propósito o la intención del prompt. Repito, el objetivo del prompt es el que describe el propósito o la intención del prompt. Por ejemplo, generar texto, responder a preguntas o clasificar información. La segunda es la entrada de datos, es decir, los datos o información que el usuario proporciona al sistema de PNL para procesar la información, y esta información puede ser una pregunta, un tema o simplemente una palabra clave. En el tercer paso, que es el contexto, esto quiere decir que es la información adicional que ayuda al sistema a entender mejor la entrada y proporcionar una respuesta más adecuada. Esto puede incluir detalles sobre el nivel de dificultad deseado, el estilo del texto o antecedentes específicos del tema. En el cuarto paso, que son los parámetros de configuración, esto quiere decir que son las configuraciones técnicas que pueden ajustarse para cambiar cómo el sistema procesa los prompts, para así generar respuestas significativas. Esto incluye límites de longitud de respuesta, nivel de detalles, creatividad. En la quinta tenemos las condiciones de activación, es decir, los criterios que deben cumplirse para que el sistema actúe sobre el prompt.
Esto puede ser relevante en los sistemas más complejos, donde las múltiples condiciones podrían determinar la acción a tomar. Y la última es la salida esperada, es decir, la descripción del tipo de respuesta o resultado que se espera del sistema después de procesar el prompt. Vamos a ver un ejemplo de una sintaxis vaga y no específica. Ejemplo, este prompt está extremadamente vago y no proporciona suficiente información sobre qué acción específica realizar o sobre qué aspecto de la historia, en este ejemplo, se debe enfocar. El segundo ejemplo, falta de contexto. ¿Ok? No hay contexto sobre qué tema, para qué propósito o para qué audiencia debería ser la pregunta. Esto puede resultar preguntas irrelevantes o inapropiadas. El ejemplo es, escribe preguntas. Y las instrucciones, tercer ejemplo, las instrucciones contradictorias o confusas. Este ejemplo son las instrucciones contradictorias, ya que un resumen detallado no puede ser efectivamente condensado en una sola frase sin perder información esencial. El ejemplo es, resumen detalladamente en una frase. Un prompt bien formulado guiará al sistema hacia una respuesta adecuada, por supuesto, mientras que un prompt mal formulado puede llevar a resultados confusos o inútiles. Aquí les traigo 3 ejemplos de las sintaxis correctas. El primero tenemos un ejemplo claro y específico. El ejemplo es el siguiente. Resume el artículo adjunto en 3 párrafos, enfocándote en los principales argumentos y conclusiones. ¿Cuál es el propósito de este prompt? Este prompt es claro, es específico, proporciona instrucciones detalladas sobre qué hacer y cómo hacerlo. El segundo, en un contexto adecuado, es el siguiente. Genera una lista de preguntas tipo examen sobre la Revolución Francesa para un nivel de educación secundaria, incluyendo al menos 2 preguntas de cada tipo, selección múltiple, verdadero y falso y respuestas cortas. ¿Cuál es el propósito de este prompt? Proporcionar el contexto educativo, detalla el tipo de contenido, el formato y ayuda al sistema a producir material adecuado al nivel educativo específico. El tercero es el siguiente. Usando un tono informal, explica cómo funciona la fotosíntesis para un niño de 10 años, incorporando actividades cotidianas. ¿Cuál es el propósito de este prompt? Bueno, el prompt es directo, es específico en el tono, en el público objetivo y asegura que la respuesta sea apropiada para la audiencia y sobre todo cómo explica el tema para la audiencia.